el matrimonio, disoluble o indisoluble. Al problema actual del divorcio no podemos responder o no lo podemos solucionar citando simplemente unas sentencias de Jesús a propósito de una pregunta capciosa que le hicieron. El problema es mucho más complejo. Pero empezamos desde el principio. El libro que más ha influido en la vida de Israel es el Deuteronomio, o Segunda Ley, confeccionado aproximadamente por el siglo VII antes de Jesucristo. El capítulo 24:1 dice la famosa frase: si el marido encuentra en su mujer algo vergonzoso, que le dé el acta de repudio. Yo, fulanito de tal y tal, a menganita de tal y tal, la repudio, firmado por los testigos, y así esta mujer, con el acta escrita, queda libre, sin vínculo ninguno, y no la pueden acusar de adúltera. Y si encuentra otro con quien casarse, puede rehacer su vida. Por eso mandó el capítulo 24:1, mandó dar por escrito ese acta o libelo de repudio. Mejor es traducirlo por repudio que como divorcio, pero vamos, lo adaptamos así. Y dice el inglés Beda el Venerable, a caballo entre el siglo VII y el VIII, y después vuelvo a decirlo también Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué Moisés, bueno, el libro este mandó dar el acta de repudio? Porque si no la mujer corría el peligro de ser asesinada o envenenada. Y mucho más simple es deshacerse de ella con un papel que asesinarla o envenenarla, ¿verdad? Dicen eso, tiene su cosa. Bueno. Herbaz Dabar, que se traduce corrientemente por algo, o sea, herbaz es vergüenza, torpeza, algo grave, adulterio, algo grave, herbaz. Dabar, pues, algo. Entonces, antes de Jesús en Israel florecieron dos grandes maestros, aproximadamente por el año 50 antes de Jesucristo, Shammai y Hillel. Yo no sé si ha sido una rata, no lo sé, lo que he leído es que Hillel nació en Babilonia en el año 110 antes de Jesucristo y muere en Jerusalén en el año 10 antes de Jesucristo, luego duró 100 años. Y para aquel entonces me parece una fecha sagrada, pero bueno, así está escrito. No lo sé, pero es igual. Florecen aproximadamente por el año 50 antes de Jesucristo. Dos grandes maestros. Shammai traduce, como normalmente traducimos Herbaz Dabar, algo vergonzoso, algo torpe. Hillel, más refinado, separa Herbaz de Dabar y dice, por algo vergonzoso o torpe y además por cualquier cosa. Ahí está la cosa, Dabar.
por algo grave y además por cualquier cosa. Dice Hillel. El temperamento de ambos maestros pues, se ve, por ejemplo, en Shammai, más riguroso, más estricto. Un prosélito chungo que quiso tomarle el pelo y fue a verlo. Era carpintero. Todo gran rabino debe tener un oficio manual, contacto directo con la materia, muy sabio eso de los judíos, contacto directo con la materia. San Pablo era tejedor en los telares, aquellos de entonces que había, que pues tuviera de Cilicia, había en su tierra rebaños de cabras peludas, y entonces las trasquilaban y hacían con eso, como es más dura esa lana, pues lonas de tienda de campaña para los soldados, y San Pablo, su oficio era ser tejedor. Bueno, por eso le temblaba la mano, y por eso no escribía sus cartas, sino que las dictaba. Fijaos con qué letra grandorra escribo yo para que nadie os confunda y os escriba cartas en mi nombre. Los que somos de campos rurales sabemos que nos ponemos a hacer una zanja, nos tiembla mucho el pulso, luego nos ponemos a escribir y no somos capaces de escribir. Bueno, pues eso le pasaba también a San Pablo. Tenía un oficio, Shammai, carpintero. Entonces este prosélito chungo fue a verlo, a su carpintería, y le dijo: me hago judío si me explicas toda la ley, unas 575 leyes, mientras me tengo en un solo pie. Shammai cogió las reglas y yo otra de la reglazo limpio. Este mismo chungo fue a ver después a Hillel. Me hago judío si me explicas toda la ley mientras me tengo en un solo pie. Y Hillel le dijo: sí, señor. Lo que sea desagradable para ti, no se lo hagas a los demás. Esta es toda la ley y los profetas. Lo demás es comentario magistral. Pues este mismo Hillel es el que dijo: si no me preocupo de mí, ¿quién lo va a hacer? Pero si solo me preocupo de mí, ¿todavía soy un hombre? Shammai más riguroso, más estricto, y Hillel más manga ancha, mucho más laxo. Shammai pues, interpreta el versículo de 24:1 por algo grave. Entonces el marido, como todo, el adulterio. El marido debe darle el libelo de repudio a la mujer. Hillel, por algo grave y por cualquier cosa, por cualquier motivo. Por ejemplo, y eso está escrito, si la mujer detrás de la casa en el patio ha estado dándole al palique con la vecina, ya ha dejado quemarse la tortilla, y el marido viene de cansadito de fuera con la azadita al hombre, le da la tortilla quemada, ¡zas! Nena, a casa de papá y finita la historia. Por cualquier cosa. En tiempo de Jesús, en el judaísmo, pues el patriarcado, pues llega a tope. Son sociedades de dominio de la figura patriarcal. Las sociedades agrícolas, el dominio era de la figura de la matriarca, puesto que la mujer madre representa a la madre tierra, matriarcado. En las culturas pastoril ganaderas adquirió predominio la figura del varón, el patriarca. Israel, dominio total del patriarca entre los semitas. Luego el cristianismo se extiende también entre Grecia, a Roma, Germania, también de dominio de la figura del varón. Entonces, la sartén por el mango la tenía realmente el varón. Solo él podía dar el libelo de repudio, sin el consentimiento de la mujer.
había casos especiales en que la mujer sí podía pedir el divorcio. Eso sí, siempre con el consentimiento del marido. Si no, no. Por ejemplo, el marido tenía una enfermedad grave contagiosa o la mujer al casarse con él pensaba poder soportar su compañía y después darse cuenta de que no podía soportarlo, por ejemplo, si el marido era curtidor de pieles, por el hedor que desprende todas las pieles, ¿no? Y entonces, pues yo no puedo aguantar más contigo y por favor, pues dame el libelo de repudio, así nadie me puede acusar de adúltera si encuentro con quién. Y entonces, si el marido le firmaba, pues ya estaba. Es decir, había hombres que amaban a sus mujeres naturalmente, y muchos, y eran buenos maridos y buenas mujeres, etcétera, etcétera. Pero la opinión de Hillel era la más extendida. De tal modo que Flavio Josefo, historiador judío, que nace en Jerusalén por el año 37, unos años después de la muerte de Jesús, dice expresamente en su autobiografía, encontró algo en su mujer que le desagradaba. Y entonces la despedí. Y eso que me había dado 3 hijos, 2 de los cuales han fallecido. Seguía la opinión de Hillel, la laxa, claro está, la que favorece al varón en ese aspecto. Filón de Alejandría, el famoso judío Filón de Alejandría, que es contemporáneo de Jesús, también solo conoce la opinión de Hillel. Y el rabino Akiva, famoso rabino Akiva por el año 135, dice: si el marido encuentra otra mujer que le gusta más que la suya, Bumersinda, ya estás muy vista, te largo, yo me quedo con la ceferina, que me gusta más. Y le doy esta. Me gusta más la otra y ya está. O sea que la mujer en gran medida estaba a expensas del marido. Pero los judíos tampoco son tan tontos, ¿eh? Claro, estaba el escrito del matrimonio, la ketubá. El marido, al repudiar a la mujer, tenía que darle dinero de manutención para 1 año. Y además devolverle la dote. Y claro, si se la había gastado, pues amigo, cargas con la nena para toda tu vida y esa fue la historia. Tiene que devolverle la dote, claro, porque si no, mira, así se te queda uno pronto. Me caso con uno, me quedo con la dote, me caso con la otra, me quedo con la dote y ya está. Los judíos no son tontos, claro que no. Bueno. En vistas a lo cual puede parecer que en aquel entonces, en Palestina, dada la interpretación de la ley, pues habría libelos de repudio a troche y moche. Por ejemplo, en Roma, que tenían otro derecho. En Roma, en el derecho romano, la mujer tenía más relevancia y más libertad. Tanto el marido como la mujer podían pedir el divorcio. Y se quejaban escritores de aquel entonces de la cantidad de divorcios que había en Roma. Campo abierto. Y entonces esto puede parecer lo mismo en Palestina. ¿Qué sucedía en tiempos de Jesús? Con exactitud no lo sabemos, no hay estadísticas. Sabemos que sí, que era abundante relativamente. Creo que es un noruego, Grundtvig, que sí ha escrito 2 libros sobre la situación de los matrimonios en las zonas rurales de Palestina. Y ha hecho un estudio de Artas, una población cercana a Belén, en Judea, desde el año 830 al año, 1830 al año 1927, 100 años. Conclusa que en Artas, en 100 años, hubo
264 matrimonios, de los cuales solo 11 se rompieron, el 4%, en esa época. ¿Es esto extrapolable a la época de Jesús? Pero es un indicio, el 4% nada más. Dada esa situación, es posible que la gente supiera ya la actitud de Jesucristo respecto al divorcio, hablando en nuestro lenguaje. Y entonces, unos fariseos, con ánimo de comprometerlo y enfrentarlo con Moisés, fueron a preguntarle, pasaje de Marcos 10, y que luego lo repite con sus variantes, Mateo 19. Le dice: maestro, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? Parece que eran discípulos de Shammai, esperando que él dijera: no es lícito. Pero Jesús pasa por encima de las dos escuelas y dice: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, ¿cómo es que Moisés nos permitió dar el libelo de repudio? Ya ellos recurren a Moisés. Según el pasaje, dice Jesús: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés dar el acta de divorcio. Pero al principio no fue así. Dios creó varón y mujer. Y lo que Dios ha creado, la mejor traducción sería varón. Lo que Dios ha creado, no lo separe el varón, en contra de la traducción común, no lo separe el hombre, porque en el mismo pasaje aparece 2 veces anthropos. Anthropos significa hombre, como en español varón y mujer, o aner y gine, pero sin embargo dice anthropos en el primer cita y anthropos en la segunda. Luego se supone que significa lo mismo, y si en el primero significa varón, en el segundo también significará varón. Ese es un matiz. Lo que Dios ha unido no lo separe el varón. Bueno, llegados a casa, pues claro, los discípulos, y eso es verosímil, le preguntaron otra vez sobre el tema a Jesús. Y Jesús dice ahí, según Marcos, famoso versículo 11: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y ahora el 12, que se sigue de ese: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero hay que tener en cuenta que esta cita de Marcos tiene 3 variantes en los códices. Esta es una, pero hay más. Esta es más adaptada al derecho romano. Por eso cuando dice si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, eso no era frecuente en Palestina, sino en Roma. Es decir, estas sentencias de Jesús luego los evangelistas las adaptan a la situación del derecho civil. Por eso hay que andarse con mucho ojo y no plantarle enseguida a uno ahí la sentencia. Bueno. Mateo repite lo mismo, con una excepción que luego diremos, y ahora vamos al de Lucas. En Lucas 16, 18 parece, yo estoy de acuerdo con la mayoría de los críticos que dicen que esa es la sentencia original de Jesús. El texto de Lucas 16, 18. Sin contexto, la inserta ahí entre otros temas, porque al parecer era una sentencia suelta de Jesús que corría por las comunidades, con esa sentencia y punto. Por eso Lucas la inserta ahí. Y ahora, ojo a esta sentencia de Jesús, de Lucas 16, 18. Si el marido
repudia a la mujer, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Fijaos bien en la frasecita esta, ¿eh? Y el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. Esta sentencia de Jesús es dura e inhumana. La mujer queda en peor situación de lo que estaba en el judaísmo. Queda como desecho de la vida. El que se case con ella comete adulterio. Ese ya no sirve para nada, esa mujer. Nadie puede casarse con ella. No tiene derecho a rehacer su vida, a casarse con otro. No. Está repudiada, ahí te quedas tirada en la cuneta del camino como desecho de la vida. Inhumano y duro. Esta sentencia de Jesús. Similar a la de los monjes de Qumrán. Gran parte de los exégetas dan un rodeo y pasan de largo, como es muy acostumbrado. Y ahora hay que enfrentarse con esta sentencia dura e inhumana de Jesús. Para la mujer no puede rehacer su vida. Queda tirada. En el judaísmo, si encuentra con quién, podía rehacer su vida y casarse otra vez. Aquí no. Y tenemos que afrontar este tema. ¿Cómo podemos integrar esta sentencia suelta, dura, inhumana sobre la mujer de Jesús en la figura de Jesús que nos traen los 4 evangelios unánimemente, profundamente humana? Tan humano es Jesús de Nazaret que para ser tan humano como Él hace falta ser divino. Y así es la figura que presenta. Y ahora, ¿cómo lo insertamos ahí? O chocan dos realidades que están allí. Y ahora hay que apechugar con ello. Una salida. Una salida. Que no está en los comentaristas. Y aquí llegamos ya a la sustancia de Jesús de Nazaret, a la yugular. En primer lugar, Jesús habla aquí del matrimonio en su pureza, tal como sale, diríamos, de la mente del Creador, del corazón del Creador, tal como el Creador lo quiso, de una forma incondicional. Habla del matrimonio, sí, teóricamente puro, sin mirar a la mujer postergada. El matrimonio en sí. Naturalmente. La ruptura de una pareja es una desgracia. No cabe duda. Eso lo sabemos todos y lo constatamos todos. Es una desgracia. Pero de eso hablaremos después. La segunda parte. Lo ideal es juntos. Ese es el ideal. Tenemos que tener en cuenta, y esto es gravísimo también, que Jesús predica el Evangelio. Y ha sido muy grave el rebajar
el nivel del Evangelio al nivel de código, cosa que hará ya Mateo. Eso ha sido gravísimo. El ideal es ese. Jesús habla en primer lugar del ideal. Hombre, en eso tenemos ejemplo magnífico los griegos. El lema de la antropología griega, de la concepción griega del hombre es: sé lo que eres. Eres hombre, debes ser hombre. Hombre, el ideal. Sé lo que eres, hombre. Siempre en camino hacia tu ideal, siempre trascendiéndote a ti mismo, caminando siempre hacia ti mismo, sin llegar nunca a tu plenitud. Siempre habrá una brecha entre el ser y el deber, o el ideal. Siempre habrá una brecha, en todos nosotros la hay. Siempre. Entre el ser y el deber, o el ser concreto y el ideal, siempre hay una brecha. Más larga o más estrecha. Sé lo que eres, hombre, sin llegar nunca a ser hombre en plenitud. Fijaos bien que Aristóteles, un autor pagano, anterior a Jesucristo, intuyó la verdad cristiana, aunque no lo diga él con estas palabras exactas, pero su idea es esa. Para ser hombre en plenitud también habría que ser Dios, o divino. El hombre en plenitud para nosotros es Jesús de Nazaret, ese es el hombre, el que nos ha enseñado a ser hombre, siéndolo él, es el modelo en plenitud, pero para ser hombre en plenitud como lo fue él también hay que ser divino. Por eso cuando Pilatos presenta al público a Jesús el ecce homo, famoso ecce homo, he aquí al hombre, lo dice San Juan, siempre un escritor muy fino con segundas intenciones, he aquí al hombre, al modelo de la humanidad, al que nos ha enseñado a ser hombres, tan profundamente humano que había que ser divino. Y Jesús habla en primer lugar del matrimonio así, en su pureza, tal como sale de las manos de Dios. Claro, nosotros vivimos demasiado en el código, en el derecho, en la ley. Y Jesús no. Jesús no, su espíritu no es el legalismo. No se baja ahí al código, no. Él no viene a reglamentar nada, no viene a dar leyes, no. Él viene a darnos unos principios operativos que penetran con profundidad porque pertenecen al espíritu. Él invita, llama, es un provocador, es un profeta, no es un legalista, no viene a dar leyes. ¿Y cuál es la yugular de Jesús? La persona. Ahí, la persona. Y él se dirige directamente al corazón del hombre. No es único en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Y claro, lo único sagrado que hay en este mundo es el hombre, la persona humana. Lo único sagrado. Lo demás son cosas. Valor relativo. Esa frase tan libertadora de Jesús de Nazaret que luego la idea luego la convierte Kant en su crítica de la razón práctica, en su estudio moral. Cuando curaba en sábado y lo acusaban de por qué cura en sábado, ejerce la medicina en sábado, etcétera, etcétera, y él les pregunta, ¿en sábado está bien hacer el bien o el mal? ¿Qué se puede hacer en sábado? Quedaron callados. Esa mujer encorvada, ponte de pie. Y a ese hombre con la mano atrofiada, extiende la mano. Y ellos callados. Y mirando alrededor con mirada de indignación. No ha sido hecho el hombre para el sábado. Es un principio fundamental en Jesús de Nazaret para toda nuestra vida. No ha sido hecho el hombre para. El hombre jamás es para.
no es un medio para, ni para la religión, ni la iglesia, ni el Estado, ni la economía, la revolución, jamás es para. Todo es para el hombre, el sábado es para el hombre, la ley es para el hombre. Por eso aquí tenemos que decir, y estamos en contra de esa actitud de cúmplase la ley, aunque perezca la vida. No. La ley es para la vida. Bueno, esto sería otro tema, la ley y la persona. La persona, lo único sagrado. Y lo que le importa a Jesús. Y claro, ¿la persona en qué se da? En el amor. O en su antípoda, el odio. La persona se da en el amor. Ahí. Se entrega, se dona, se pone ahí en el amor. Por eso el amor es sagrado. Pues aquí la canción de nuestros tiempos, bueno, tú eres un joven, la de Emiliano. Con el amor no se juega, ¿verdad? ¿Había una canción? Muy bien dicho. Con el amor no se juega porque es jugar con la persona. Eso es sagrado. Lo que en realidad exige, lo único que en realidad exige, o lo que más exige es el amor. Es el amor. Sí. Pero es interno, es el hombre interno. Y ahí se dirige Jesús. Y entonces, dada aquella paraunda de divorcios, de niveles de repudio, de manejos de la sartén por el marido, Jesús se opone a eso, claro está. Claro que se opone a eso. No juguéis con el amor. Tú no puedes divorciarte de tu mujer si te gusta otra más y tirarla y se queda y se acabó como un útil, como una cosa. No se puede hacer eso. Ese es el pecado. El pecado está ahí, en tratar al hombre como medio. Ese es el pecado. Grave pecado. El hombre no es un útil, no es un ser para. Y desde ahí, pues podemos entender, tanto en cuanto podemos, esta sentencia dura e inhumana de Jesús que nos parece a nosotros así. Pues claro, es una sentencia libre. Porque si a Jesús le hiciéramos las preguntas que le haríamos ahora, seguramente él matizaría mucho su expresión. Pero ahí queda. Él se fue al cielo y ahí queda. En el Evangelio, espetada ahí, se acabó. Pero eso no se le puede espetar a la gente. ¡Pum! Aquí lo tienes, se acabó. Eso es desamor. Ojo, desamor. Hay mucho desamor en los que legislan. Mucho. Ley, ya está. Ahí lo tienes. No. Eso es desamor. Eso es romper la persona. Bueno, ese es el ideal, claro. Le preguntamos. Es que Jesús vuela demasiado alto. Para nosotros que somos bajitos. Le pasó a él por la mente, a lo mejor estando en la cruz, si hubiera sido no tan radical, bueno, lo dejamos ahí, pues claro. En la mente de Jesús, ¿quién entra? Ha intentado entrar Nikos Kazantzakis, pero estropeando la cosa, claro. Vuela demasiado alto. En esa radicalidad. ¿Ha venido solo para los selectos? No ha tenido en cuenta, parece que habla para, como si todos los hombres fuéramos sanos, y no lo somos. Somos frágiles, débiles, resbaladizos, lábiles. Bueno, eso es otro tema, el hombre dividido. Bueno. No miró a la mujer postergada.
No se dio cuenta de que quedaba la mujer peor que antes. No sabía que en Palestina había muchas mujeres en soledad. Pero eso sí lo aplicamos como ley. No miró hacia abajo. Lo dejamos así. Y claro, el Evangelio, su nivel, comenzó después ya a rebajarse a código. Esa es la tendencia humana. Hombre, me olvidaba de decir, de comentar, cuando celebro unas bodas de plata o de oro, es la fiesta hermosa, no cabe duda. 50 años juntos. Fiesta hermosa. Es la fiesta de la verdad. Y la verdad humana es la fidelidad. Pero claro, de ese tema también mucho hay metido ahí. La fidelidad es la verdad del hombre, claro, pero eso lo dejamos para otra vez. No podemos hablar de todo. La infidelidad pertenece al pasado. Fue, ya no es. Tu calle ya no es tu calle, es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Fue, ya no es. Eso es la infidelidad. La fidelidad es la activa perpetuación de la presencia. Me estará siempre presente. Y es hermoso. Bodas de plata, bodas de oro. Pero en otros muchos casos no puede suceder eso. De eso hablaremos en la segunda parte. También hay que hablar de ello, claro. Comenzó a codificarse el Evangelio ya con Mateo. Mateo trae este mismo pasaje, pero pone la famosa excepción de Mateo. 5:32 y 19:9. La cruz de los intérpretes. Porque está ahí. La excepción está ahí. Lo demás es interpretación. Está en el texto. Y ahora, amigos míos, a roer la cadena. Hay que roer mucha cadena en los textos. Y entonces él pone una excepción en 2 veces. El que repudia a su mujer. Parectos logo porneía. Y parectos, obviamente, inequívocamente, significa excepto, excepción. El que repudia a su mujer, excepto en caso de porneía y se casa con otra, comete adulterio. La famosa excepción de Mateo 5:32. Y en 19:9 dice lo mismo. Me epiporneía, a no ser en caso de porneía, fuera del caso de porneía. Y ahora viene la traducción de porneía. La Nueva Biblia Española, a mi entender, la traduce mal. Unión ilegítima, unión ilegal de tío con sobrina. Eso tendrá el efecto en Hechos de Apóstoles 15, pero aquí no. Pues no se puede hacer de intérprete, no. Si es unión ilegal, pues hombre, eso es obvio, señor. Excepto en caso de porneía. Pues porneía se refiere en general a acto sexual, y si es una mujer casada, pues no tiene más sentido que el de Moisea, adulterio. El que repudia a su mujer, excepto en caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Interpretación católica. Aquí también es muy acostumbrado violentar los textos y para hacerles decir lo que uno quiere que digan. Eso es muy acostumbrado. Ya se pone una tesis a priori y ahora los textos se violentan para llevar las aguas al molino. Interpretación católica.
el que repudia a su mujer, excepto en caso de pornía, y solo se refiere la excepción a repudiar, no a volver a casarse. Esa es la interpretación católica. Es decir, separación de lecho, de techo y de mesa. Separar sí, pero volver a casarse no. Interpretación católica. La excepción solo se aplica a repudiarla, a echarla, nada más. Todos los demás lo interpretan, yo también, pues en sentido de exclusión, de excepción. El que repudia a su mujer en caso de adulterio, pero el texto está ahí. Ahora, la interpretación. Y tan palabra de Dios es el Evangelio de Mateo como el de Lucas y de Marcos. Es que es una excepción añadida por Mateo. Esa es otra interpretación. Yo creo que sí, pero es interpretación. El texto está ahí. Y se acabó. Claro, Mateo sigue la práctica de su comunidad. En la comunidad de Mateo, pues, según eso, se practicaba las segundas nupcias en caso de que uno de ellos hubiera roto el vínculo. En esta interpretación y en la interpretación de los ortodoxos orientales, en la interpretación de los protestantes, el adulterio rompe el vínculo matrimonial. En la interpretación católica no, ese vínculo sigue ahí para siempre. Pero de eso hablaremos más tarde. Porque claro, si tu marido o tu mujer se va con otra y luego tú te quedas descolgado ahí, eres inocente, no tienes derecho a rehacer tu vida. ¿A santo de qué? ¿A santo de qué esa imposición? ¿No tienes derecho a rehacer tu vida? ¿Es que estás al servicio de la ley? ¿Cúmplase la ley aunque perezca la vida? Así está. En las comunidades de Mateo, y eso pues siguen más o menos por la escuela de Shammai. Y ya está. Eso está ahí. Que decimos que es añadidura del evangelista. Eso es interpretación. El texto está ahí. Hay una excepción. Bueno. Luego, San Pablo. 1 Corintios 7. San Pablo se encuentra con una situación nueva. Los matrimonios mixtos. La situación que no existía en Palestina, en la Palestina de Jesús. La Palestina de Jesús todos eran judíos, se acabó. Por eso no aparece esta situación nueva como se le presenta a San Pablo en la comunidad de Corinto, que eran griegos. Y resulta que en estas comunidades, un cónyuge se hacía cristiano, se convertía al cristianismo y el otro no. Esos eran los matrimonios mixtos. También se dan ahora, claro. Uno es creyente y el otro no, ya está. Porque la situación, bueno, la pareja humana es anterior a todas las religiones. Es la primera de todas, pero eso también lo dejamos. Entonces, en la 1 Corintios 7, dice San Pablo: a los casados les digo yo, dice, bueno, yo no, sino el Señor. Y la carta de Pablo es anterior a los evangelios. Pablo conocía la actitud de Jesús sobre el divorcio y el matrimonio. Por eso la dice. Estaba en las comunidades. Él no la ha copiado de los evangelios, no.
es anterior, por el año 54 escribe esta carta. A ellos le dice el Señor que el marido no despida a la mujer, y que la mujer no abandone al marido. Lo propio. Si el meollo del cristianismo es el amor, no rompas. Claro, eso es lógica. El que tira la primera piedra, como dirán luego los padres de la iglesia, ese es el culpable, claro. Pero que sigan juntos. Pero después vienen los matrimonios mixtos. Y a ellos les digo, ya no el Señor, porque claro, el Señor no dijo nada para los matrimonios mixtos. San Pablo tiene que improvisar en una situación nueva, para la cual no tiene ningún mandato. Esto es un tema también muy importante, porque en los evangelios aparece varias veces la figura del administrador. Y hoy sabemos muy bien lo que significa ser el administrador. No el amo, pero sí el administrador. Hoy sabemos que la vida en el mundo depende de nosotros. El hombre es el administrador de la vida en la tierra. No será el amo Dios, pero él es el administrador. El responsable. El que tiene que decidir por su cuenta. El administrador no es un siervo, no es un criado que solo cumple lo que le dice el amo. No. El administrador tiene que decidir en riesgo en la ausencia del amo. El amo está ausente, el administrador tiene que decidir por su cuenta. Esa es la figura del administrador, tiene que tener talla. Y Dios ha hecho al hombre administrador, responsable. Y aquí Pablo se encuentra con esa situación. Ahora tengo que decidir yo, porque sobre esto no tengo palabra de Jesús. Y dice, si el no cristiano consciente o quiere seguir unido en matrimonio con el otro cónyuge cristiano, dice Pablo, muy bien, que la ruptura no venga por el cristiano. Si él quiere seguir, ya está, que siga. Ahora, si él no quiere seguir, si porque su cónyuge se ha hecho cristiano, de otra religión, etcétera, etcétera, si él no quiere seguir con él y se marcha, pues claro, ahí están los dos niveles, el cristianismo y el mundo. Y diríamos, el principio cristiano no se puede aplicar al mundo que no es cristiano. Si él se marcha, que se marche. El cristiano queda libre. El otro cónyuge queda libre. Y puede volver a casarse. Ahí se ha disuelto el vínculo. Otro caso, otra excepción. Y añade, Dios nos ha llamado a la paz. A la paz. Y luego es decir, en los primeros siglos del cristianismo, eso era más flexible, claro está, era más flexible todo esto. De tal manera que, sobre todo los padres griegos, que heredan los cristianos ortodoxos, pues el divorcio ha existido hasta nuestros días. Eso sí, en casos restringidos, debido a la circunstancia, no campo abierto a todos, por ejemplo. San Cirilo de Jerusalén, San Basilio, obispo de Cesarea, San Epifanio, obispo de Salamina, en Creta. Orígenes cita, de Alejandría, siglo III, habla de obispos en plural que casan en segundas nupcias a sus fieles. Orígenes. El Teodoro de Heracles, también. En Occidente la discusión, el Ambrosiaster, la discusión de San Agustín con Polencio. Si había discusión es que no opinaban los dos igual. Es decir, y toda esta tendencia de estos santos padres que no eran hijos descarriados de la Iglesia y admitían el divorcio
en restricción en determinados casos, hasta hoy. Ya, para terminar, recuerdo otra vez al gran Aristóteles, el gran tratadista de la prudencia. Chapeau. Chapeau Aristóteles, ese ojo observador de la realidad. Y dice que no hay ninguna ley que pueda prever todos los casos individuales, todas las circunstancias, no la hay. Y ahí tiene que intervenir el orthos logos, la recta razón, el hombre cabal. Un hombre cabal con la recta razón que tenga que juzgar sobre esa circunstancia. Y esto pasará, lo veremos otro día, también en los matrimonios. Es decir, continuará para el otro día. Bueno, ya, ¿verdad?